Bueno, querida familia, vamos a compartir aquí este tema. A ver si puedo compartir pantalla. Ustedes me dicen si va saliendo todo bien. ¿Todo bien? Ahí el técnico que es Rubén, él nos da el ok. Ahí estamos. Bien, buenísimo. Como Bien, ahí decía estamos. Marce, Eh, estamos, a ver, ¿cuál es nuestra intención? Yo les explico un poquito. Muchos conocen de Dios y aquí también hay personitas que a veces no conocen totalmente, que son nuevas, pero sobre todo son nuevas en nuestra familia del Senti City. Nosotros hablamos mucho de la teoterapia. Entonces, para nosotros es importante que entiendan que es una herramienta que usamos, el lenguaje que usamos, y para que se vayan familiarizando, pues les vamos compartiendo específicamente algunos materiales de la familia. ¿Qué es lo que ha sucedido con el Espíritu Santo y la unción? Bueno, es uno de esos materiales y no es que les podemos dar todo de golpe, ¿sí? O todo lo que hay para hablar del Espíritu Santo en una sola charla. Por eso va siendo dividida en partes. Ya hemos hablado de algunas partes del Antiguo Testamento, pero van a ir viendo cómo se ensambla todo para que veamos el accionar del Espíritu Santo desde el inicio de la Biblia hasta el final o para hasta los tiempos en que estamos. Por eso vamos por partes. Hay partes que son del Antiguo Testamento y hay partes que son del Nuevo Testamento. Así que bueno, yo vengo a completar algunas partecitas que dio Sandra y que dio Fabricio, y allí vamos a detenernos y después, bueno, vamos a continuar. Pero es nuestra intención que, bueno, compartan y entiendan y participen de nuestros materiales en la fe, que son muy buenos y que también aportarán a su vida espiritual. Seguimos entonces con nuestro tema que es le pusimos el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué nos unge? ¿Sí? Y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. No puse todos los versículos, les aviso, porque son bastantes y les he puesto el pasaje completo, pero vamos a leer una parte. Sobre todo aquí en Isaías capítulo 61, porque es la respuesta a esta pregunta que tenemos aquí. Dice, ¿ungidos para qué? Si ustedes toman algunas versiones, esto es la Reina Valera 1960, perdón, esta es la Nueva Traducción Viviente. Si toman la Reina Valera 1960, a lo mejor usa otra palabrita, ¿sí? Pero están todos en el mismo sentido. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí está la palabra clave. La unción para. Y aquí dice anunciar. Hasta el versículo número 3, si ustedes tienen allí la Biblia y miran, están bien detalladas todas los para que el Señor ungía en el Antiguo Testamento. En el primer versículo dice ungidos para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha ungido para enviar y me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, a liberación de los prisioneros. Pero vuelvo a repetir, usted en su hogar puede, y si allí tiene la Biblia, lo motivo a que lea después hasta el versículo número 3, donde están varios para, ¿sí? Para llevar buenas nuevas, en otros dice para anunciar, para sanar corazones, para consolar, para poner, en la última parte está muy linda porque dice que en el consuelo, en vez de tristeza, va a poner óleo de alegría, va a consolar y va a quitar ese manto de tristeza. Y bueno, funciones, digo yo, que el Espíritu Santo
nos pone a cada uno de aquellas personas, específicamente hablando del Antiguo Testamento, les puso para que cumplieran alguna tarea especial. Bien, entonces, el Espíritu Santo unge para, y aquí tenemos en este caso, para anunciar buenas noticias, para sanar corazones, para proclamar libertad. ¿Qué es lo que el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento hacía? Básicamente, una persona era tomada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo ungía para un propósito especial que Dios tenía con esa vida. Hoy, vuelvo a aclarar, en el Nuevo Testamento sí también se da la unción, pero vamos a concentrarnos para que entiendan esto de la unción. La unción la da el Espíritu Santo, en aquel Antiguo Testamento no todas las personas lo tenían, por eso el Espíritu Santo se derramaba sobre una persona y esa unción establecía un llamamiento especial. Era consagrado para, era apartado para, ¿sí? Bueno, acá dice que esa vida simboliza que estaba dedicada completamente al Señor. Vemos también que el Espíritu Santo allí llamaba a algunos a ser sacerdotes, a otros ser profetas, patriarcas, príncipes, reyes, porque cada uno el Señor le daba una tarea específica. Entendamos que el pueblo de Israel en aquel tiempo necesitaba ser guiado. Por eso, entonces Dios utiliza, por ejemplo, a los patriarcas para que cada uno de ellos con autoridad vayan y lleven al pueblo, en el caso de Moisés, saque al pueblo de la esclavitud, lo lleve a esa tierra prometida, aunque no haya entrado, pero tiene esa función. Vamos a empezar por orden. Dice, para ser sacerdotes. En este caso, la persona descendía del Espíritu Santo y la persona era ungida para ser sacerdote. Recordemos que la función del sacerdote es acercar todas esas peticiones, acercar todos los pedidos del pueblo delante de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces la función, en este caso del Antiguo Testamento, era de intercesor. Básicamente, el sacerdote era intercesor. En el caso de los profetas, allí el Señor tomaba una persona que él inmediatamente derramaban sobre él la unción, como ya nos explicó Sandra, cómo era el proceso, era apartado para Dios y es la persona, perdón, ahí va entrando gente. La persona era apartada, era una posesión de Dios para que el profeta trajera el mensaje directamente de Dios a la persona. Muchas veces el profeta se acercaba y tenemos a Jeremías, a Isaías, que se acercaban y les decía, traigo el mensaje de Dios. Dios me mandó, me envió a que te dijera tal cosa, ¿sí? Sobre todo a los reyes que estaban bajo la dirección de Dios. Entonces vemos cómo cada uno va cumpliendo, cada uno su función. También en el caso de los reyes es muy importante porque Dios, si bien en un principio todas las funciones estaban en una persona, después va separando. Por ejemplo, Moisés
también ya le dio a su hermano, el Señor, la función de sacerdote y Moisés quedó como director, como jefe del pueblo, ¿se entiende? Entonces cada uno tenía su función y era la unción derramada por el Espíritu Santo para ser capacitado. No es que todos tenían atributos específicos para esa función. Era el Espíritu Santo a través de la unción que los ungía con poder, los revestía de la capacidad para que pudieran cumplir los propósitos de Dios. Y voy a hacer mucho hincapié en esto porque es importante que entendamos que la persona debía estar bajo sujeción y bajo obediencia a Dios porque el propósito era enviado directamente de Dios hacia la persona. Entonces, vamos viendo que, por ejemplo, Jeremías a veces le tocaba una función muy difícil, ir y decirle, no buenas noticias, ¿sí? Porque a Jeremías le tocó ir al pueblo y mostrarle que estaba en rebeldía, que no eran obedientes y demás, y no solo al pueblo, también a reyes, ¿sí? Entonces, bueno, allí necesitaba la autoridad y el poder del Espíritu Santo para presentarse y dar estas no tan buenas noticias, en este caso serían correcciones, exhortaciones hacia el pueblo o hacia las autoridades, en este caso los reyes, ¿sí? O los príncipes del pueblo de Israel. Pero entendamos que estaban revestidos de algo que se llama autoridad dada por el Espíritu Santo directamente del Señor. Eh, si tienen preguntitas, ustedes las van allí anotando y después vamos a irlas viendo una por una. Qué bueno y qué importante es entender que no siempre estamos capacitados. En el mundo actual, muchos se preparan, estudian, se capacitan y bueno, están poniendo toda su confianza, su esperanza, su fortaleza es lo personal, las capacidades intelectuales. En este caso, Dios no siempre elegía a los más capacitados porque también en ese moverse del espíritu se notaba que era Dios en esa persona dándole autoridad, dándole eso que la persona no tiene. Creo que en todo momento Dios lo que trata es de mantener nuestro orgullo, nuestro ego sometido allí a su voluntad para que podamos ser obedientes, porque si no inmediatamente nos vamos del plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios, el propósito de Dios debía cumplirse. Bueno, todas estas personas fueron llamadas para eso. En el caso, perdón, de recién los reyes, ellos tenían que, sobre todo, tener autoridad, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los reyes tenían que a veces salir a pelear, ¿sí? Batallas. Cuando estaban, sabemos de David, cuántas batallas ganó, cómo enfrentó a ejércitos mucho más grandes que él, pero todo porque estaba guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo, por esa unción que Dios le daba y lo capacitaba. Allí está, bien específico, para cumplir los planes y propósitos de Dios. Eso es sumamente importante, no solo en el Antiguo Testamento, familia, hoy también, solo que con la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, bueno, han cambiado algunas circunstancias. A ver, perdón, ahí va entrando más gente. Bien, lo importante es que tengamos en cuenta eso. Los sacerdotes, los profetas, los reyes no podían hacer lo que ellos querían. Tenían que someter su entendimiento al plan de Dios. Supongo que el Espíritu Santo habrá tenido mucho trabajo en un principio para convencer a Noé para derramar esa unción
que lo hizo completamente obediente y que Noé tuvo que trabajar tanto y en una tarea, en una misión completamente incomprensible de hacer terrible barco, terrible barcaza, en un lugar donde la lluvia escasea, ¿no? Y pensar en todos los animalitos que luego tenían que venir a integrarse, subir a esa barca. Entonces, digamos, la unción realmente, quien está bajo la autoridad del Señor, la unción nos hace ser obedientes y también nos hace ser em, específicos y cumplir. Sobre todo eso, me interesa que entiendan que el Señor los prepara con la unción para cumplir su misión. Es importante también que nosotros entendamos que el Espíritu Santo, como lo dijo Fabricio, estuvo desde el principio de la creación de la tierra, estuvo en el Antiguo Testamento, estuvo en el momento de Jesús de aquí en la tierra y ahora esta es la época donde más se manifiesta o se tendría que manifestar el Espíritu Santo, ¿sí? A través de esa unción, ¿para qué? Para que sea derramado en todos nosotros esa capacitación, pero también entender que hay muchas veces que la capacitación viene de Dios, pero nosotros no completamos la obediencia total, absoluta. Siempre decimos la obediencia absoluta es a Dios y su palabra y lo demás es relativo, ¿sí? Bien, vamos a tener presente que la unción capacita y que a veces también da protección, ¿sí? Da guía, da dirección y a veces da protección. Vemos a David a enfrentar, por ejemplo, a Goliat, pero a todas las batallas no era la capacidad y el talento de David. En muchas ocasiones Dios mandó al ejército a pelear y les dice, estad quietos y ved, porque claro, es la mano de Dios manifestándose con poder a través de su Santo Espíritu, ¿sí? En eso tengamos bien claro la situación. Eh, Vemos por allí, el primer rey de Israel es Saúl y el profeta que lo unge para ser rey es Samuel. Esto está en Primera de Reyes, vamos a ver allí algunos versículos, pero entendamos, a ver, vamos, que hay una tarea muy especial. En Primera de Reyes, capítulo 10, allí se lo unge a Saúl. Saúl vivía con sus padres, Saúl tenía una misión de su papá, le había mandado a buscar unas asnas que se le habían perdido y él sale con otro ayudante a buscar esos animalitos, pero resulta que, bueno, después de varios días no encontrar estos animalitos, decide volver y con el ayudante que iba le dice, bueno, pasemos porque está el profeta a ver qué nos dice. En aquellos tiempos el profeta también anunciaba el futuro, mostraba que venía. Entonces allí deciden pasar a ver al profeta, son recibidos por el profeta y Saúl es recibido, pero además es ungido como rey. Y eso es muy importante porque va a determinar algunas cosas que vamos a ver más adelante. Saúl no estaba preparado. Saúl no sabía qué hacer. No tenía desde su punto de vista una visión mucho más allá de lo que estaba haciendo. Simplemente estaba buscando unos animalitos que le pertenecían a su familia y se habían perdido. Pero de repente se encuentra con el profeta y el profeta lo unge para ser rey de un pueblo. Entonces, miremos que a veces, por allí el líder Eduardo dice,
ponga en su proyecto de vida algo loco, algo que el Señor lo motive a ir más adelante, que nos abra la visión para que no nos pase como puede ser que le pasó allí a Saúl. Saúl vuelve a su casa y bueno, el profeta decide anunciar que Dios estaba buscando a alguien para ungirlo para ser rey de Israel. Y esto es importante en este caso porque una vez que Saúl es ungido, el profeta le dice, vas a tener determinadas características, van a pasar tales cosas en tu vida. Mientras Saúl comienza a bajar de ese lugar donde estaba el profeta, van sucediendo uno a uno todos los hechos que el profeta le había dicho. Pero dice que en cierto momento se encuentra con otros profetas que estaban profetizando, dando la palabra de Dios, y dice que Saúl es inmediatamente tomado por el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo y comienza a profetizar, comienza a dar la palabra de Dios, a dar el mensaje, esa buena noticia, ese llamado de Dios a las personas que estaban a su alrededor. Y todos miraron y dijeron, pero Saúl no es un sacerdote, no es un profeta, no está capacitado para esa tarea. Perdón, creo que se me pasó una... Aquí, se me había pasado una diapositiva, está mal ubicada. Bueno, no hay problema, vamos a seguir y para que no desordenar lo que vamos haciendo. Ahí está. Bueno, ¿por qué dice acá que la unción se puede apagar? Entendamos que para que haya esta obediencia no es solamente la voluntad de uno, tiene que haber una relación con el Señor. En el caso de el Antiguo Testamento es muy importante la obediencia, ¿sí? A través de los sacerdotes o de los profetas que le acercaban el mensaje de Dios. Cuando alguien no cumplía ese mandato, esa orden específica, inmediatamente el Espíritu Santo se apagaba. ¿Cuál es el tema? Es que Saúl en su momento no obedeció al Señor. Y la consecuencia es que Saúl perdió la unción, o sea, la capacidad para dirigir, reinar en el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, pues ahora, como no seguiste instrucciones, como no obedeciste, me he buscado a otra persona que sea obediente y que cumpla la función. Allí aparece el segundo rey de Israel, que es David. Entonces, es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo, si bien en nosotros hoy es la misma función de capacitarnos, de darnos autoridad, poder y demás, el Espíritu Santo en aquella época se apartaba de la persona, ¿sí? En el caso de Saúl, dice que se fue de él e inmediatamente una persona que estaba ungida, que dirigía las guerras, que tenía el poder para dirigir y la autoridad una nación, quedó sin nada de eso. Quedó completamente siendo la sencilla y la simple persona que era antes de que la unción fuese derramada sobre su vida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando llegó la unción a Saúl, fue mudado su corazón, fue cambiado, transformado, el Espíritu de Dios se movía en él, pero cuando se fue desobediente porque quiso cumplir la función del sacerdote por tener miedo
a lo que el pueblo decía después de una batalla o por no esperar al sacerdote a que viniera él a cumplir la función de sacerdote, bueno, inmediatamente allí el Espíritu Santo se va y dice que él vuelve, se va la paz de su vida, ¿sí? Vuelve a estar en ese estado de inquietud y ya no había paz en su corazón. Imagínense que al enterarse de que después el profeta Samuel unge a otro rey, por supuesto, comienzan todos los conflictos humanos, los celos, comienza a perseguir por años a David, el enojo, ¿sí? Eh, pierde toda su capacidad. Entonces, la unción se puede apagar a través, en el caso del Antiguo Testamento, de la desobediencia. ¿Y cómo podemos, o qué es lo que vuelve a la vida? La antigua naturaleza, las frustraciones, los enojos, los resentimientos, las envidias, las competencias, todo le salió, toda la humanidad y perdió lo que el Señor había dado para su vida, ¿no? Todo lo que le había regalado como bendición. La unción debe ser activada y allí dice, debemos activarla. ¿Cómo? Bueno, no por esfuerzos propios, sino por esta relación de unidad, de comunión, esta relación íntima de buscar la presencia del Espíritu Santo, por que nos capacita y que nos da la posibilidad de hacer frente a toda nueva situación. En el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, perdón que sea reiterativa, pero era muy importante la obediencia, ¿sí? Y era muy importante escuchar al profeta que venía y traía el mensaje de Dios para ese rey, en este caso para Saúl. Bien. ¿Cómo actúa o cómo actuaba en el Antiguo Testamento la unción? Bueno, traía santidad. Y esto es que veamos que todas las vidas, santo no es el concepto que algunos tenemos, es estar todo el día orando de rodillitas, no mirando, no haciendo nada. No, no, la santidad es ser apartado, consagrado para Dios, ¿sí? Dios dice, esto es mi pertenencia y bueno, la persona tenía que cumplir ese propósito, es ser santo, si uno, y todo lo que hace es en santidad. Allí tienen un versículo, lo pueden buscar y allí vemos cómo la santidad era impartida y también no solo la persona era santificado, sino también la influencia, todo lo que hacía venía con el agrado de Dios, venía con la bendición del Señor, era santificada también. Vamos con otro. Bueno, en este caso es consagrar a las personas y apartarlas para Dios. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo actúa? Dando poder. Bien, en el caso de los reyes, ¿sí? Necesitaban este poder, esta autoridad para dirigir al pueblo. Siempre me acuerdo cuando Josué toma el cargo de Moisés, el pueblo le dice, bueno, dice, Moisés les dice que bueno, que su sucesor es Josué, pero el pueblo después a Josué le dice, sí, te aceptamos, pero que se vea en tu vida que estás bajo la obediencia de Dios. O sea, el pueblo seguía a aquella persona que veía en la cual se manifestaba el poder y la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces es una investidura para llevar exitosamente adelante la función que Dios le ha delegado.
Bien, ahí estamos con Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, perdón, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe para tu pueblo Israel? Ahí está la consagración. Esto lo vemos en Saúl. Samuel es el sacerdote, el profeta, y viene y unge allí a Saúl. Y como les decía antes, yo por eso decía que el versículo estaba un poquito más atrás, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano porque Dios está contigo. Miren qué cantidad de promesas que le da Dios a Saúl, ¿sí? Él le dice, vas a profetizar, pero además dice, vas a hacer señales y va a estar al lado tuyo mi poder, mi autoridad. Hacé lo que te viene a la mano, o sea, lo que Dios te pone en la mente porque te voy a respaldar en todo. Fíjense lo que Dios le estaba dando a Saúl en ese tiempo, la autoridad y el poder que le estaba dando para que él cumpliera la función de ser rey de Israel y de llevar al pueblo de Israel donde Dios tenía preparado. Bueno, ¿cómo más funciona el Espíritu Santo a través de la unción? Capacitando y también dice allí imparte. Ya hemos visto poder, santidad, liberación. Les pido que miren allí la palabra de Dios en Efesios 4. Tienen bastante explicadito, por eso les decía, son muchos versículos, pero yo les recomiendo que los lean para que puedan ir entendiendo cómo el Señor nos va poniendo a cada uno estas funciones, nos va dando la capacidad para liberar también. Acuérdense que el Espíritu Santo allí con el Señor liberó a muchas personas. Bien, esta libertad que nos da el Espíritu Santo también nos lleva a vivir una vida a nosotros libres y en santidad. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y bueno, lo importante también es que cuando Dios unge en el Antiguo Testamento a una persona, por ejemplo, al sacerdote le da una posición sacerdote. Cuando ungía a los reyes, tiene que ver con autoridad para ejercer el cargo. Y cuando ungía a los profetas, tiene que ver con una función, traer directamente de Dios al pueblo o al rey ese mandato del Señor. Le pusimos aquí un versículo del Nuevo Testamento para que vean que así como le dijo a Saúl el Señor, cuando vayas y seas ungido, te seguirán señales. En el Nuevo Testamento también está. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, perdón, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y allí sigue dando todo lo que el Señor nos capacita a través de su unción. Podrán sanar a enfermos, liberar de demonios y todas esas funciones o esas acciones que pueden hacer los hijos de Dios cuando están llenos del poder del Espíritu Santo. Es importante que entendamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios está llamando a sus hijos. Lo más importante es escuchar la voz de Dios para hacer los planes de Dios. En estas épocas, en estos tiempos, estamos en la familia Senti City armando un proyecto de vida, un plan de vida. Todos tenemos pensamientos nuestros, sueños, anhelos, ganas de conseguir o conquistar metas, objetivos, pero es importante que primero escuchemos la voz de Dios, escuchemos el plan de Dios
para este año y entendamos que estamos en un proceso. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesús hace tiempo, venimos en un proceso. No es que el año pasado todo lo que el Señor había hecho se terminó y aquí se paró todo. No, Dios sigue con ese proceso. Entonces, escuchar la voz de Dios nos va a hacer estar atentos a vivir en ese proceso. Yo llegué hasta el escalón 5. Bueno, este año el Señor me llevará al escalón 6, 7, pero continuar un proceso. Y a través de la unción nos capacitará para seguir avanzando. Todos necesitamos seguir avanzando. Nuestro llamado actualmente es a vivir a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también hay un versículo que pide que los hijos de Dios, la creación se está esperando, que se manifiesten los hijos de Dios, que nos dejemos capacitar, que nos dejemos llenar de la unción del Espíritu para cumplir cada uno la función que Dios nos ha puesto, tanto en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Dice nuestra aplicación teoterápica hoy, el Señor espera que en sus hijos se manifieste la unción que viene de lo alto para llevar adelante su misión y destino. Esta familia tenemos como misión la gran comisión, o sea, que todos conozcan al Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestro destino ya está destinado, ya está especificado. Es el cielo allí junto a la presencia de Dios. Y ya también necesitamos que se vea en nosotros estas marcas, ya verán más adelante lo que son las marcas del ungido, estas señales que dice que siguen a los hijos de Dios. Pues hemos visto nada más que 2 ejemplos. El ejemplo de Saúl, que mientras siguió las enseñanzas, la dirección del Señor, todo estuvo bien. Cuando desobedeció, la presencia del Espíritu Santo se fue de su vida. En estos tiempos no se va a la presencia del Espíritu Santo, pero sí se apaga, ¿sí? Sí lo contristamos al Espíritu Santo. Ya no tiene tanto poder, ya no tiene tanta autoridad y nosotros no somos tan revestidos o investidos de esa autoridad. Y también necesitamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo para que podamos, mostrar estas señales y cumplir nuestro gran plan, dice la gran comisión, la cual Dios nos tiene preparada. No todos vamos a ser gran comisionistas saliendo de nuestro hogar, yendo a otras provincias, pero sí todos en el lugar, en el ambiente en que estamos, necesitamos ser ungidos, revestidos, capacitados por el Espíritu Santo para que se nos vean estas marcas, estas señales que haremos a través del Espíritu Santo y mostrar al Dios que tenemos. Así que, bueno, familia, ungidos ¿para qué? Para cumplir funciones. La unción nos capacita, la unción nos reviste, nos inviste, tenemos la vestidura, así como lo fue en el Antiguo Testamento, también hoy. Pero vamos de a poquito a ir viendo todo este material. Hoy lo que hemos visto es la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y para finalizar, los invito a que oremos. Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú llenando nuestra mente y nuestro corazón. Especialmente, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Saúl fue capacitado, fue investido, y tantos profetas, tantos reyes, bendito Dios. Pero lamentablemente no cumplieron la parte que el Señor les había pedido, de un corazón obediente y dispuesto. Le damos muchísimas gracias, bendito Dios, porque hoy a través de la gracia del Señor Jesucristo, tu presencia en nuestra vida no se aparta de nosotros. Pero sí, Señor, sabemos que lo apagamos a tu Espíritu Santo, que lo entristecemos, que lo contristamos, que no se puede desenvolver con poder y autoridad. Por eso hoy te pedimos, bendito Espíritu de Dios, quita todo obstáculo,
quita todo razonamiento, quita toda lógica, quita todo pensamiento humano y lleva cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Bendito Espíritu Santo de Dios, aún danos un corazón obediente, porque hoy también es sumamente importante la obediencia, sujetarnos a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios, a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Qué bueno es que tus hijos oigan esa voz del Espíritu Santo que trae directamente del corazón del Padre a nuestra vida y nos capacita para cumplir los planes y propósitos del Señor, que a veces creemos no poder llevarlos adelante, que a veces creemos que son muy grandes, son desafíos espectaculares. Señor, danos esa unción preciosa, esa comunión íntima contigo, para conocerte más, para vivir en tu presencia, para ser llenos, plenos de la presencia del Espíritu y poder cumplir en estos tiempos el plan, el proyecto, lo que tú tienes preparado, el llamado, porque todos hemos sido llamados, solo algunos escuchan, solo algunos obedecen, bendito Dios. Danos ese corazón obediente, sumiso, para hacer conforme a la voluntad del Padre. Te bendecimos, Señor, te damos muchísimas gracias, que cada uno de estos tus hijos, Señor, hoy con este nuevo aporte a lo que hace el Espíritu Santo, cómo trae esa unción especial sobre nuestras vidas, decida, bendito Dios, cada día seguir cultivando la comunión con tu Santo Espíritu, anhelando cada día más ser llenos, anhelando, bendito Dios, que la unción descienda con poder sobre las vidas y sea llenándolos completamente. Te bendecimos, Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra, en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.